Hola, mi nombre es Manuel Martina y en este video vamos a hablar un poco sobre lo que vimos en el transcurso de la materia Ciencias Sociales con la profesora Miriam Bustos. Para comenzar vamos a explicar un poco brevemente qué son las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias sociales incluyen un conjunto de disciplinas que abordan e interrogan la realidad social en sus múltiples dimensiones y escalas. Cuando hablamos de realidad social, tiene que ver con que es construida en el tiempo y que resulta de un proceso histórico. La misma debe ser analizada y explicada atendiendo, ¿no?, a la complejidad y la dinámica que la misma requiere. El autor Searle lo que dice es que la realidad social es invisible y natural. No la perseguimos porque es creada por nosotros mismos y tiene una riqueza social muy amplia, ya que la misma ha sido atravesada por distintas visiones, lecturas y enfoques. Hablando de enfoques, hay dos tipos de enfoques en las ciencias sociales. Uno es el tradicional y otro es el renovado. Vamos a comenzar explicando un poco el tradicional. El tradicional lo que pretende es enseñar las fechas, las batallas, los personajes destacados, las guerras. La mayoría de estos personajes destacados suelen ser hombres que son destacados como valientes, fuertes, guerreros, blancos también, es muy importante aclarar. Y las mujeres son muy poco nombradas. Si son nombradas es porque están vinculadas con los hombres. Este enfoque lo que pretende es que los alumnos aprendan de memoria, a través de, por ejemplo, crucigramas, completar frases, elegir palabras. Y si se aprendió de memoria, el aprendizaje fue logrado. En cambio, tenemos el enfoque renovado. El enfoque renovado, el docente va a ser quien indaga todas las ideas previas que trae el alumno. Y esto lo va a hacer a través de preguntas, a través de interrogantes. Y luego va a plantear una situación problemática para ir construyendo el aprendizaje en ese alumno. Esto lo va a hacer a través de fuentes de enseñanzas que son muy importantes en las ciencias sociales, como por ejemplo los mapas, las imágenes, las películas, los videos. En este enfoque lo importante es que el alumno logre adquirir ese conocimiento, pero que tenga un aprendizaje muy significativo. No se espera que aprenda de memoria, como por ejemplo fechas, personajes, nombres, etc. Sino que ellos puedan entender qué fue lo que sucedió y que se queden con todo aquello que es enriquecedor y que los vaya a ayudar. A continuación, vamos a hablar un poco sobre los primeros pobladores de América y de Argentina. Los primeros pobladores del continente americano avanzaron a través del estrecho de Bering y Alaska y luego se trasladaron hacia el sur del continente. Ellos avanzaron hacia ahí a través del noreste de Asia, donde se formó un puente de hielo que conectaba Asia con América. Esto fue seguido de animales y de cazadores que pasaban para lograr entrar al territorio americano. Estos animales eran en parte asiáticos y americanos. Algunos animales, por ejemplo, eran el mamut, el reno, el castor, etc. En cambio, el megaterio, el melodón, el megalonyx provenían de Sudamérica. En el 6000 y 8000, entre el 6000 y 8000 a.C., estos animales fueron desapareciendo del paisaje americano. Cabe aclarar que estos pobladores eran nómades, ya que iban tras los animales para poder obtener alimentos y así sobrevivir, ¿no? Se decía que estos primeros grupos de cazadores se fueron expandiendo hasta llegar al sur de América y incluso llegaron hasta lo que es actualmente Tierra del Fuego. Estos pobladores vivían de grupos de 20 a 50 individuos que subsistían gracias a la caza de animales, a las plantas y a los frutos. Con el cambio ecológico y la competencia de caza, estos animales
fueron desapareciendo y comenzaron a desplazarse al haber mayor población. Estas personas dormían en chozas, en cuevas que estaban hechas de ramas y que estaban hechas de cuero. En América del Sur, ciertos grupos comenzaron a cazar cuervos, guanacos, y así se fueron implementando nuevas tecnologías como por ejemplo el arco, la flecha y demás, lo cual produjo que se mejorara la recolección de frutos silvestres, ya que, bueno, se tenía más conocimientos, ¿no? Y por ejemplo podían elaborar harinas hechas a bases de semillas. La caza del guanaco y del caballo americano era su base en cuanto a la dieta, y estos instrumentos se fueron perfeccionando cada vez más y la caza claramente era mucho más eficiente. La agricultura americana comenzó en Mesoamérica, en México, en los Andes centrales de Perú y Colombia, y luego se fue extendiendo hacia el norte. Ellos domesticaron animales para así poder producir leche, para producir carnes, para poder producir piel. Y en el siglo XVI, que es cuando los españoles llegan al territorio argentino, comenzaron a haber nuevas formas de obtener estos alimentos. Habían cazadores, habían pescadores, habían recolectores que eran nómades o sedentarios, pero que iban tras la manada de animales. También había agricultores y productores de sus alimentos. Había sedentarios que producían maíz, papa, zapallo, y tenían otras formas en cuanto a lo social, económico, político. Ellos tenían una forma de cultivo mucho más avanzada, ¿no? Y tenían una cultura más simple, vivían de la pesca, de la caza, de la recolección de frutos. Bueno, al haber mayor aprendizaje hizo que los hombres tengan nuevas medidas, y al emigrar a Asia y tener contacto con otros animales, esto generó que los animales se extinguieran mucho más rápido y que ellos vayan en busca de más. Bueno, ahora que ya hablamos sobre la conquista, los primeros pobladores de América y Argentina, vamos a hablar un poco acerca de quiénes vivían, ¿no?, en América antes de la llegada de los conquistadores españoles. Esto fue en el siglo XVI. Cuando ellos llegan al territorio americano, habían personas que vivían allí, si bien se dice que se conquistó, no fue así. Y estas personas eran los indígenas y aborígenes nativos de pueblos originarios, pueblos con diferentes culturas y diferentes civilizaciones que se encontraban allí. Estos eran los mayas, los incas y los aztecas. Vamos a comenzar un poco hablando sobre quiénes eran los mayas. Ellos desarrollaron su civilización a lo largo de 3 periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Esto fue desde el 3000 a.C. hasta el 1456 después de Cristo. Actualmente tenemos más de 1 millón de descendientes mayas en lo que es Guatemala, el sur de México, el Océano Pacífico, lo que es el Mar Caribe, incluida la península Yucatán, y lo que es Honduras. Los mayas atravesaron el área mesoamericana y se instalaron en el sur y al principio lo que son las tierras altas de Guatemala. Generalmente se habla de un imperio antiguo y un nuevo imperio maya, y esto es para referirse a 2 periodos. En cuanto a su organización sociopolítica, ellos se dividían en estados encabezados por las ciudades más importantes. Su forma de gobierno era la monarquía hereditaria, y aquel que asumía como soberano se lo llamaba Yacalá-Cainui. Y se dividían en 3 tipos de clases sociales. Tenían la nobleza, los sacerdotes, los pueblos y esclavos. En cuanto a su religión, ellos procedían de dioses que regían su mundo, y era todo ordenado por el sacerdote. Los mismos cumplían un cargo muy muy importante y alto, ya que eran los encargados de desarrollar esta cultura maya. Con respecto, a la economía, ellos se basaban en la agricultura a partir de la quema de rosas. Esto incluye la tala e incendio
de parte del bosque y luego así cultivaban maíz, pimientos, cacao, algodón, etc. Todo esto también era para hacer su ropa, sus sandalias, sus capas, las pelotas también para jugar. Bueno, el otro imperio era el imperio Inca, el cual se construyó en comunidad en lo que es la región del Cusco del Sur, peruano, en un valle de la cordillera de los Andes. Esto fue en el 1200 después de Cristo. La capital de este imperio estaba en Tahuantinsuyo, que era Cusco, y su forma de gobierno era el monarca absoluto, quien era religioso, era civil y era militar del Estado. Su base acá era la familia, el padre era el jefe, era la autoridad máxima, se tenían campesinos y artesanos que vivían en comunidades llamados Ayluk. Ellos compartían, lazos muy religiosos y culturales y vivían de distintas tierras de cultivo y pastoreo. Bueno, los artesanos se trasladaban en lugares donde se requería, ¿no?, de su oficio, y en este imperio se compartían preceptos, que todos debían de practicar, como por ejemplo no ser asesino, no ser ladrón, no ser mentiroso, no ser haragán, y todos tenían que compartirlos. Los que ocupaban el cargo más alto acá eran los nobles, y entre ellos estaban los que gozaban de no hacer actividades manuales, como por ejemplo los sacerdotes, que ellos tenían distintas participaciones, los hipnotizadores, los sabios, etc., que eran encargados de enseñar la tradición inca a los nobles. En cuanto a su agricultura y su economía, ellos trabajaban en distintos sectores de la tierra, en distintas alturas. Tenemos lo que es Tierra del Sol, del Inca y de las comunidades Hailuk, que de ahí se abastecían de aquello que ellos obtenían a través de las prestaciones rotativas, tenían turnos de un límite de tiempo y así tenían el tributo, ¿no? Y para finalizar tenemos el Imperio Azteca, que este se fundó en la capital de México. Ellos se extendieron en lo que es la región oriental y central de México, en lo que es la antiplanicie mexicana, la cual es una tribu nómade que llegó a lo que es el Golfo de México y a la costa del Pacífico. Su organización política se basa en lo que es la Triple Alianza. El gobierno estuvo a cargo de un emperador que debía ser elegido entre los descendientes del primer rey o debía permanecer a la nobleza. Luego tenemos el Gran Tribunal o Consejo Supremo, que estaba para ser consultado por el monarca en caso de haber algún problema. Este tribunal estaba compuesto así, ¿no? Luego tenemos los nobles. Los nobles eran quienes tenían un gran prestigio, porque eran por lo general familiares del soberano, y luego estaban los nobles comunes, que tenían un cargo civil de menor importancia, que son los funcionarios civiles y religiosos de lo que sería el imperio. Luego estaban los plebeyos. Los plebeyos formaban parte del pueblo cuya obligación era pagar los tributos, los servicios. Estaban los esclavos, que eran la parte más baja del imperio azteca. La esclavitud no se transmitía ni era hereditaria, sino que ellos se vendían a sí mismos o vendían a sus hijos a cambio de ciertos beneficios, ¿no? Por último, estaban los comerciantes, que eran el estrato aparte de lo que era la sociedad azteca, ya que ellos no tenían la obligación de trabajar para el Estado y los terrenos que tenían eran propios de ellos mismos. Acá la agricultura se caracterizó mucho por el aprovechamiento de la tierra, del suelo. Contaban con un medio de cultivo a través de chanimpas, que eran una especie de balsas donde se cultivaban y estaban sobre las aguas del lago. Para ir finalizando este final de didáctica de las ciencias sociales,
Vamos a hablar sobre la importancia del análisis de las imágenes en la escuela primaria y sobre el uso de los mapas. El análisis de imagen es necesario verlo como un recurso y un contenido. Es necesario enseñar a cómo leer las imágenes, ya que esta va a atravesar mucho en todas las áreas. Según el artista plástico Gonzalo Marigot, para leer las imágenes hay que tener en cuenta dos aspectos, el subjetivo y el objetivo. Es decir, tener en cuenta quién pintó, su ubicación, la medida de la imagen, tener en cuenta la reacción que provoca en el otro, ya que hay diversas miradas cuando uno mira una imagen acerca de ella, ¿no? Y con respecto a los mapas, también son un contenido. No son una realidad, sino que son una representación de la superficie terrestre. Es necesario y se recomienda que, en primer ciclo no se les enseñe solamente a marcar el lugar donde estamos o el espacio geográfico, sino que ellos puedan localizar a través del globo terráqueo, ¿no? Estos mapas son una representación tridimensional de la superficie terrestre. Yo considero, como futuras docentes, desde mi punto de vista, que debemos tener las cosas muy claras y hacer las cosas bien y cada vez mejorar. Al principio de la carrera vimos a una autora, Andre Aliov, la cual nos considera a los docentes como artesanos de la enseñanza. Ella dice que el docente va creando de manera continua y que se apoya en todo eso que ha estudiado a lo largo de la carrera, pero todo lo estudiado debe ser renovado y siempre se debe innovar de una manera diferente. Así que como futura docente me propongo constantemente aprender, renovar e innovar. Muchas gracias y nos vemos.